Imagen presenta Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Comenzamos. Muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Industria Activa. Este abril 17 del 2021, este día sábado, estaremos platicando de 10 a 11 de la mañana. No sé si me escucha, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Saludos de acá desde la comarca lagunera. Saludos, Richard. Pues bueno, vamos, el tema de hoy es recursos humanos, área estratégica de una organización. Para esta ocasión, nuestro invitado es un también viejo conocido, muy buen amigo, el licenciado Jorge Aguilar. Él es director del Instituto en Talento y Estrategia Organizacional, en sus siglas llamada ITEO. Jorge, muy buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente y bueno, esperemos pasar un buen rato el día de hoy. Y vamos a platicar precisamente lo que es recursos humanos, es la parte activa de una empresa que es la esencial y es fundamental tenerla en orden, bajo los principios, regulaciones y sobre todo tener un buen ambiente laboral para poder contener todas estas estrategias que se vienen, la pandemia, la economía, etcétera, etcétera. Jorge, platícanos un poquito primero, ¿qué es el Instituto en Talento y Estrategia Organizacional? Pues bueno, ITEO, como en sus siglos lo dice, es un instituto enfocado precisamente al tema del desarrollo de talento sobre todo y ayudar a las organizaciones a la parte de la estructura, la planeación estratégica de sus empresas, ¿no? A todos niveles de empresas, chicas, medianas, grandes, ¿no? Transnacionales, etcétera. Estamos en ese mercado. Y bueno, en el enfoque, pues es, como comentaba, ayudar a estas empresas, estar en el acompañamiento de, pues, mejorar sus resultados, porque recursos humanos no nada más es un enfoque a la parte de la nómina, ¿no? La parte de los eventos, ¿no? Es un enfoque totalmente estratégico. Por ello, la parte de la consultoría estratégica se vuelve fundamental en una organización, interna y externamente, ¿no? ¿Cuántos años tienes de experiencia, Jorge? Yo inicié ya formalmente dentro del área de recursos humanos en 1995. No me veo tan viejo, pero ya llevo 26 años dentro del giro. Muchos años, 20 años aproximadamente dentro de la industria, ocupando ya puestos ejecutivos de recursos humanos y ya 6 años como ITEO, ¿no? Se fundó justamente en enero del 2016. Entonces ya llevamos 5 años y medio dentro de este giro. Antes de entrar un poquito al tema, Jorge, ¿cómo Sí. te fue con la pandemia, el 2020, con la situación? Mira, pues bueno, había muchos proyectos, sobre todo en la parte de desarrollo organizacional, que de marzo a junio, bueno, al año entero se cancelaron, ¿no? Se pospusieron para este año. Sin embargo, tuvimos mucha influencia en esta parte que te digo, en la parte de la consultoría estratégica en las organizaciones, en el cómo ayudar a la parte de mantener, ¿no? El clima organizacional, los resultados, el tema del enfoque, el desempeño, el home office, toda esta parte de consultoría, ¿no? El seguimiento a la gente, su estabilidad emocional, física. Esta parte fue muy concurrida el año pasado. Y creo que, bueno, tuvimos buenos resultados en las empresas en lo que lo trabajamos, ¿no? Muy bien. Richard, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, básicamente confirmando lo que dice el licenciado Jorge, mucho gusto, bienvenido. Gracias. También te puedo comentar que nosotros en la compañía estamos atravesando una transición muy importante a raíz de la pandemia. Y yo creo que ahorita tú nos vas a aclarar los puntos y el por qué toma mucha relevancia la parte de recursos humanos. Correcto, sí. Si de por sí era un área estratégica, creo que este año se convirtió en un jugador clave, fundamental en las organizaciones, ¿no? Bueno, Jorge, cuando platicábamos del programa, estábamos viendo los puntos que íbamos a tocar. Unos principales, el primer punto que mencionabas es el desarrollo organizacional. ¿A qué te refieres con esto? Bueno,
parte de la función de recursos humanos, y voy a regresar un poco en donde yo decía que recursos humanos se vuelve, o es un jugador clave estratégico dentro de la organización. Generalmente, pues bueno, entra desde la estructura organizacional, el diseño organizacional, ¿no? Que es fundamental en una empresa, porque en base a la necesidad de su situación que vive cada organización, el diseño se debe adaptar a ese momento, ¿no? Y de ahí surgen muchos otros conceptos o procesos dentro del área de recursos humanos que va muy enfocado a la gente. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si una empresa está, como sucedió en algunas empresas este año, en crisis total, ¿no? En donde deben ajustar, en algunos casos, hasta la estructura misma, que se sucedió mucho, se vuelve un tema en el enfoque humano. Es decir, aquí entra la parte de desarrollo organizacional. ¿Qué necesitamos en el diseño? ¿Qué perfil necesitamos ahora? ¿Qué talento necesitamos para este momento o para cualquier otro momento? A lo mejor también están en crecimiento, están en un momento de auge, y entonces un crecimiento se puede volver totalmente sin estructura, y eso genera, coloquialmente lo decimos, chipotes en la organización, y que va creciendo sin una base fundamentada, ¿no? Entonces, esto es donde recursos humanos debe jugar muy, muy fuerte. A partir de ahí, entonces, viene todo el tema estratégico y de desarrollo organizacional. ¿Quieres preguntar algo, Richard? No, está bien, está bien. Tengo una pregunta, Jorge. Sí. Mencionabas las funciones, bueno, tal vez una pregunta muy directa en ese sentido. Sí. Como empresa, ¿cuáles son las funciones detalladas de recursos humanos? Como bien lo dijiste al inicio, no es nómina, no es reportes, no son actas administrativas, no son despidos. En sí, ¿cuáles son las funciones principales para que realmente recursos humanos tenga un impacto positivo a las empresas? Primero, el tema de la planeación estratégica organizacional, ¿no? En muchos casos lo lleva el gerente general o la parte corporativa, en algunos otros casos algunas áreas, ¿no? Más enfocadas al proceso, pero no, debe ser, creo yo, de planeación estratégica de recursos humanos. Inicialmente, el tema también de la estructura organizacional, diseño organizacional, compensación, tema de desarrollo organizacional también es fundamental, y entro aquí con desarrollo organizacional con tema de desarrollo de talento, ¿no? Que ahí viene capacitación, viene el tema de planes de sucesión, el tema de planes de carrera, todos esos ahí entran, ¿no? Desde mi perspectiva, en el tema del desarrollo organizacional. El clima organizacional también creo que es fundamental, y ahí entran procesos como reconocimiento, comunicación, integración, etcétera. Vienen algunos otros, ¿cómo viene? Pues donde dices nómina, que eso es ya la parte operativa. Operativa, no es tan, o sea, sí muy importante, porque al final creo que es de los costos más fuertes dentro de una organización. El mayor. Sin embargo, es operativo, llamándolo en ese sentido. Bueno, ahora con todos estos reformas también puede impactar un poco, pero esto es la gestión del desempeño. Ahora muy de moda que tiene mucho fundamento la norma 035, que habla mucho de esto, ¿no? ¿Qué opinas de esa norma? Yo creo que es muy buena. Hay muchas empresas que ya han ido trabajando anteriormente hasta este enfoque, pero creo que algunas que no. Y esto nos va a llevar precisamente está muy enfocada a la estabilidad entre la empresa y el empleado, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito para nuestro auditorio qué es la norma 035, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste? Tiene dos factores importantes. Uno es el tema del impacto en los factores psicosociales, ¿no? Que ahí te ves un cuestionamiento, pero adelante. Sí, y el otro tema, y bueno, creo que puede ser ya se puede a dónde vas, y el otro tema es clima organizacional, Sí. Hablándolo desde los conceptos más coloquiales, ¿no? El tema de los factores psicosociales habla del impacto que tiene o puede tener un empleado en la parte emocional. Así es. Con a lo mejor impactos como puede ser el tema del bullying, ¿no? Pero va más allá también, a lo mejor el tema que han vivido alguna situación de algún accidente dentro o en pos del trabajo,
¿no? Ya sea en el transporte, en el trayecto, dentro de la organización, y puede traer pues algún trama psicológico. Pero se menciona hasta la presión misma del trabajo que te lleva a esos efectos, ¿no? Sí, habla mucho de la carga en el trabajo, habla mucho en el efecto que puede tener en la familia, el tener tantas horas, jornadas extensas de trabajo. Habla en el tema del liderazgo, cómo me puede afectar emocionalmente liderazgo a lo mejor tan controlador o insultante, ¿no? Creo que hay hay algunas controversias en ese sentido, porque las empresas dicen, bueno, está aquí para dar resultados, o sea, Exacto. hay un enfoque del empleado para lograr su desempeño por el cual fue contratado. Exacto, y Entonces, sus funciones, sus niveles de educación, su preparación. exactamente, entonces debe haber un equilibrio. O sea, creo que el exceso es donde trata de normar esta parte, ¿no? De la NOM 035. Y esa norma, Jorge, ¿cómo el efecto psicológico, así lo mencionaste, psicológico? Trauma psicológico. El efecto trauma psicológico, ¿cómo sabe la norma si no es un efecto generado en las funciones laborales o un efecto generado en la parte personal? Bueno, que es ahí donde está mi duda en esta norma. Sí, el enfoque debe ser un trauma en específico centrado en el trabajo, ¿no? O sea, si hay temas personales, alguna situación de enfermedad como depresión, como algún otro tema, ansiedad o algún otro tema, esquizofrenia, eso no entra, de hecho está muy claro en la norma. Todo tema psicológico impersonal no entra en la norma, todo debe estar enfocado en el trabajo. Ahora, para esto se hacen varias acciones. Lo que la norma nos pone es un cuestionario que hay que aplicar, y en base a eso, quien tenga alguna calificación que pueda tener que arroje ciertas situaciones. Ahí es el enfoque. Sin embargo, ITEO, por ejemplo, va más allá. Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer focus group. Tenemos, ya cuando vemos algún hallazgo, ya también hay una intervención hacia cierto grupo, a lo mejor vulnerable, etcétera. O sea, sí hay que profundizar más en el tema, no nada más quedarse con ese cuestionario. Y eso es lo que yo sugiero, no nada más quedarse con ello, no nada más es cumplir la norma. O sea, el cumplimiento es nada más la aplicación, ¿no? Creo que trae muchas cosas buenas y hay que ir más a profundidad. Ok, entonces después de aplicar... Richard, nos quedan 2 minutos. ¿Quieres comentar algo antes de irnos al corte? Sí, preguntarte, licenciado, por ejemplo, ¿cuándo aplican estas evaluaciones a los empleados? Porque me queda claro que lo hacen cuando ingresan a la compañía, pero una vez que empiezan a desarrollar sus actividades, y más ahora con la pandemia, pueden haber mucho tipo de frustraciones, dado que no se sienten atendidos, se sienten relegados o no escuchados. Sí, correcto. De hecho, durante este año, la aplicación de la NOM 035 es por normativa cada 2 años. Sin embargo, las empresas que ya lo han aplicado y que les ha servido, la verdad, mucho, porque van a tener hallazgos importantes, lo están aplicando cada año, y post pandemia o dentro de la pandemia es un punto importantísimo. No es limitativo, de hecho estamos metiendo preguntas o enfoque a cómo se ha sentido dentro del trato, dentro de la organización, con la seguridad, si se ha dado seguridad, si han tenido todos los protocolos, si se han atendido las necesidades. Eso lo estamos metiendo adicional de la norma, pero dentro del mismo proceso. Muy bien. Okay. Ya casi nos vamos a corte, Jorge. Vamos a seguir con este tema de la norma 035 para ver que, aparte de lo que se dice siempre, vamos a ayuda psicológica a los empleados que están bajo presión, etcétera, pero debe haber otras actividades de contrarrestar eso. Correcto. Y el otro punto que quiero tomar regresando del corte, es la aplicación misma. ¿Realmente se está aplicando? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Hacia dónde vamos estas normas 035? Y más, si hubo un stand-by en base a la pandemia, porque todos se fue a home office, o la mayoría. Entonces hay varios aspectos ahí tenemos que ver, ¿no? Ok. Entonces, vamos a regresar al siguiente bloque con nuestros temas. Estamos con el licenciado Jorge Aguilar, de la empresa ITEO.
En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Estamos de vuelta, querido auditorio, Industria Activa. En la parte de recursos humanos tenemos aquí a mi viejo amigo Jorge Aguilar, director de Instituto en Talento y Estrategia Organizacional, llámese ITEO. ITEO, correcto. Jorge, estamos platicando de las normas 035, pero antes de continuar con esta norma, tengo una pregunta. ¿Recursos humanos de qué lado debe estar? ¿De la empresa o de la gente? Es buena pregunta y eso es lo que yo siempre trato de que genere, que quede muy claro dentro de la organización. O sea, es estratégico, es clave y juega a ambos lados. O sea, tanto del lado del empleado como del lado de la organización. Y hablo de la organización porque hay que ver temas de resultados, de costos, de enfoque financiero, de enfoque operativo también, ¿no? O sea, sin recursos humanos no funciona el tema. Entonces, está de ambos lados, ¿no? Con dos playeras entonces. Va y viene, correcto. Bueno, regresando a la norma 035, te preguntaba en el espacio anterior, se está aplicando, ¿verdad? Y se tiene que hacer, ya es mandatorio. Ya es mandatorio. Es mandatorio, se aplicó o inició en el 2018, octubre del 2018, con vigencia de aplicación hasta octubre del 2020. O sea, a octubre de 2020 ya debe haberse aplicado esta norma. Pero con la pandemia yo creo que se detuvo, ¿no? Bueno, aquí no se detuvo, ¿no? Yo creo que lo que no ha sucedido es el tema ya de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo en forma, ¿no? Por el enfoque y pues, naturalmente porque pues no se podía, ¿no? Hacer este tipo de situaciones, pero no se ha detenido. De hecho, nosotros ahorita tenemos, ITEO tiene aplicaciones actuales, ¿no? Como lo comentabas, y sobre todo en el enfoque de la pospandemia, o la pandemia, pues, pero ahorita cómo está la gente. Entonces, tenemos varias aplicaciones en este momento de la norma. Ok. Mencionamos que la Secretaría de Trabajo van a hacer auditorías para esto. Sí. ¿Qué te sí. van a revisar? Que tu gente esté contenta. La aplicación, sobre todo, pero también lo que dice la norma es que debe haber un plan de acción, ¿no? Sobre los resultados o los hallazgos obtenidos. A grandes modos, se hace el cuestionario, tengo entendido. Sí. Se hace la evaluación. Sí. Y vienen las recomendaciones. Por empresas certificadas para aplicar esto. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Bueno, después de esas etapas, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué acciones deben de tomar? Claro, dependiendo de los resultados, pero de manera general. Bueno, ahí, como ITEO, por ejemplo, hacemos un plan de propuesto de acción para cerrar esos hallazgos. En general, lo que hemos encontrado es, bueno, hay situaciones de liderazgo, sobre todo, ¿no? En el entendimiento de que, bueno, no nada más un supervisor va a poner, un jefe es obtener resultados, sino debe tener un enfoque humano. Entonces, en ese desarrollo de estos grupos, es donde entra el desarrollo organizacional, por ejemplo, ¿no? Y es donde se hacen programas de pues, reforzar esas competencias organizacionales en estos equipos, ¿no? ¿Cómo qué tipo de acciones? Ya más detalladas. Por ejemplo, cursos, procesos de capacitación enfocados a el liderazgo. Temas, por ejemplo, si hay algunos hallazgos psicológicos que, insisto, es en el enfoque del trabajo, sí, no personales, pues estamos teniendo a lo mejor implant psicólogos, ¿no? Que están atendiendo a estas personas o a quien lo necesite dentro de la empresa, ¿no? Ya hay una sección como si fuera de enfermería, ya una sección psicológica. Ese es un ejemplo específico. Otro es, trabajar con temas de clima organizacional puntualmente. Ahorita en el enfoque de la pandemia, pues hay muchas necesidades que a lo mejor todavía se tienen que aplicar, ¿no?
Ese clima laboral, ¿te refieres al factor humano? Al factor Al humano. de convivir, lo dije de broma, pero en cierta manera en buen sentido de que esté contenta la gente. Sí, es necesario. Ahora, en esta parte de la norma, como en cualquier clima organizacional, se ven varios temas. Uno es pues la parte de la visión y dirección, ¿no? De la empresa. Conozco mis objetivos, conozco mis funciones, me dan a conocer la visión de la organización, me dan las herramientas, estoy capacitado, me dan desarrollo, me reconocen, me comunican, todos esos factores dentro que están dentro de la norma, pero también están dentro de un clima organizacional. Y estamos adicionando algunos otros como, bueno, cómo me trataron dentro de la pandemia. Estuvieron enfocados en mí, en mi seguridad, en los protocolos, me siento seguro de venir a trabajar. En el home office, cómo me han tratado, ¿no? Sí. Me han dado las herramientas, están al pendiente de mí. Todos esos temas está dentro de esta parte, ¿no? Oye, Jorge, ¿y recomiendas actividades sociales? Hablando dentro de la organización. Sí, claro, me refiero, parte de las normas me han comentado que también es bueno realizar actividades con la gente, como un ejemplo, irse a jugar boliche o una comida. Ah, claro. Me refiero a ese tipo de actividades Sí, también. ya lo estamos haciendo también. Dentro de las sugerencias que estamos haciendo, ya estamos haciendo entrenamientos también presenciales, que al final hay dinámicas con todos los protocolos, con las medidas de seguridad, pero ya se están haciendo, ya se están reactivando, porque es muy importante esa parte de contacto social. Claro. Estas actividades que no tengan ese riesgo son bienvenidas, es muy importante. Pero es algo muy crítico, que no debe cruzar la línea de la confianza, ¿no? O sea, mantener, en esas actividades sociales hay una línea crítica, donde el empleado o gerencia, administración, no debe cruzar esa línea de confianza. No sé si me expliqué la pregunta. No mucho. Sí, que la gente no pase de la confianza. Ah, ya me invitó a comer el jefe, ya es mi Ok. cuate, ya es No, mi no, no, amigo, no, creo voy a que hacer. todo debe ser en pro de integrar al equipo, Ajá. hablando laboralmente, ¿no? Ya si se dan las amistades, pues qué bueno, pero eso es independiente de lo que es la parte laboral. Todo Sí. debe tener un objetivo, debe tener claridad en el concepto, porque si no se puede desvirtuar. Claro. ¿Sí? Richard, ¿tienes algún comentario o pregunta? Sí, de hecho, de acuerdo con lo que estás comentando, licenciado, estoy leyendo actualmente un libro que se llama Medir lo que importa y Ujú. habla de todo esto, del involucramiento de todos los empleados y colaboradores en todas las etapas y en todas las áreas, que conozcan bien los objetivos, pues para que se sientan parte de y no se sientan frustrados, que todos tengan acceso a conocimiento de todos los objetivos, no importa el nivel en que se encuentren. Totalmente de acuerdo, Ricardo. De hecho, en ITEO, un curso o taller, más que curso, un taller específicamente cuando entramos a procesos de intervención en equipos, iniciamos con esto. Se llama en inglés es accountability, pero si lo traducimos es un enfoque al compromiso y responsabilidad. Y es aquí donde se dice, el compromiso y la responsabilidad se da siempre y cuando el empleado sabe cuáles son los resultados esperados para él, cuáles son sus objetivos y hacia dónde va la organización. Entonces, todos estos temas de comunicación estratégica, que es, insisto, es donde recursos humanos entra en la parte estratégica, porque va desde la definición de estos objetivos organizacionales hasta la comunicación, difusión y seguimiento en el desempeño de los mismos. Entonces, este es un proceso macro, pero que es, yo creo que de los más importantes dentro de una organización y que debe estar liderado por recursos humanos. Entonces es clave, es clave. Al mínimo nivel, al máximo nivel, deben saber cuáles son sus roles, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los resultados esperados por cada puesto. Muy bien. Claro. Jorge, vivimos en un mundo globalizado, de economía globalizada. ¿Esta norma o algo similar se aplica en otros países, sobre todo los países ya desarrollados Sí, como ya, Estados Unidos, Alemania? ya nos llevan años de ventaja. De hecho, yo puedo decir que a lo mejor algunas empresas ya transnacionales y también locales, ¿no? No quiero también excluirlas, pero ya tienen dentro de sus programas o sus líneas corporativas, lineamientos corporativos, esta aplicación, ¿no? Es parte de la ética, de los códigos de ética conducta Sí. de una organización. Entonces ya están muy bien establecidos, ¿no? Y
Y también va desde la Organización Mundial de Salud, hay recomendaciones al respecto. Entonces viene ya desde mucho tiempo y hay muchas empresas que lo aplican, ahora solamente se está normando, ¿no? Entonces en México hay que aplicarla bien y ahora sí obtener los resultados como debe ser. A todos los centros del trabajo. Todos los centros del trabajo deben estar certificados en esta norma. Hablando de consecuencias, ¿qué pasa si no se aplica? Bueno, ahí ahorita no recuerdo bien los montos. Son multas. Son multas, a multas fuertes. Ujú. Ahorita te doy el dato, pero son multas muy fuertes. Van por cientos, miles de pesos. O sea, 200,000 pesos, algo así. Desde 15,000, si mal no recuerdo, hasta 200,000. Pues ya cualquier cantidad Sí, duele. duele. Porque a lo que voy es que si una empresa chica que tiene 15 empleados y no la aplica, puede llegar a una multa fuerte, ¿no? Ya veo. Richard, ¿algo más que quieras comentar sobre este tema? Estoy bien, amigo. Bueno, entonces, ya para terminar con la suma 35, ITEO nos puede apoyar en este tipo de actividades, acciones, plan de acción y reforzamiento. Sí, nuestros servicios son específicamente consultoría estratégica organizacional en recursos humanos en la organización, desarrollo organizacional, que es capacitación, talleres y cualquier tema de consultoría también, atracción de talento y la aplicación de norma 035 también. Muy bien. Antes de irnos a corte, Jorge, ¿tú crees que el mexicano es muy sentimental para el trabajo? Porque también es que he escuchado comentarios, colegas. Sí, y vamos a hacer con este tema regresando de este corte. El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México. En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Bien, querido auditorio, regresamos aquí con Jorge en la parte de recursos humanos. Jorge, antes de irnos a corte, te preguntaba la parte emocional, cultural del mexicano. Así somos, te lo comento porque colegas, gente que trabaja conmigo, se dice, bueno, me falta el estímulo, la palmadita, el bien hecho, el buen trabajo. Cuando pues a veces una empresa, por ejemplo, alemana, pues simplemente es tu trabajo. ¿Por qué te voy a decir eso, no? O sea, ¿qué opinas de esta parte? Es todo un tema y es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que el latino en general, perdón, no nada más el mexicano específico, sino el latino en general, tenemos esa parte de la cultura, ¿no? Entonces, van varios temas de la mano. Ahorita, hace rato hablaba de la parte de la necesidad de la organización de dar claridad en los resultados esperados, ¿no? Creo que debemos tener, cada persona, cada puesto debes entender y saber qué resultados se espera de él. Y algo muy importante es el seguimiento y la gestión del desempeño, es cómo te voy a medir el desempeño. Porque somos muy dados, lo hablo así culturalmente, a tener esa necesidad de que nos estén dando un seguimiento. Por allí a veces he escuchado que somos los mexicanos muy buenos para las crisis, resolvemos crisis como nadie en el mundo. Y así es. Pero nos faltó planeación, quizá. Es decir, hubo una crisis porque a lo mejor no hicimos algo. Somos muy buenos, no estoy minimizando, somos competitivamente muy buenos en el mundo. Pero sí creo que esta parte cultural es muy necesaria por nuestra parte, pues ya intrínseca, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar, hace rato lo decía, en la parte de la comunicación, en la parte del reconocimiento, en la parte del involucramiento. La palmadita en la espalda. Sí, hay que hacerlo. Muy bien. ¿No? Ahora, sin quitar la responsabilidad en los resultados, que eso es clave
¿no? Por eso, esto que yo hago en específico dentro de un proceso de intervención es dejar claro esta parte. O sea, tú estás aquí para dar resultados y rendir cuentas por esos resultados. Sin embargo, pues bueno, sí, también culturalmente tenemos que reforzar este tema, ¿no? Muy bien, Jorge. Jorge, tenés ya el dato de la multa, ¿no? ¿Tienes, Sí, 425,000 hasta 422,000 pesos. La máxima. La máxima. Muy bien. Jorge, tengo entendido que esto de la norma 035 tú la puedes aplicar como ITEO, ¿estás certificado? La estamos aplicando ya en varias empresas, transnacionales, locales, y hablando de la aplicación ahorita en pandemia, lo estamos aplicando virtualmente, ¿no? Okay. Entonces, también es una evolución también de esta parte. ¿Adaptación? ¿No? Una adaptación, sí. Okay. Y bueno, con muy buenos resultados de acuerdo a las empresas que nos han contratado. Bueno, y para los auditores, ¿cómo te pueden localizar? ¿Cómo te pueden llamar? Bueno, por varios medios, por mi celular, que es mi trabajo, es 442-467-2429, o a través de la página iteo.mx, ¿no? Muy bien, ahí tienen para contactar a Jorge por si necesitan. Y siguiendo con los temas, Jorge, en programas pasados tocamos dos temas actuales. Bueno, han sido actuales, pero se han enfocado más ahorita por parte de las autoridades y por la misma pandemia. Pero lo vimos en la parte contable y fiscalmente. Ahora me refiero al tema de outsourcing, okay, y al tema de home office. Lo vimos contable y financieramente en los programas pasados. Pero en la parte de recursos humanos, ¿cómo estamos ahí? En el área que tú manejas. Si quieres empezamos con el outsourcing. El outsourcing. Bueno, ya fue aprobado en lo general el proyecto el 13 de abril, no, esta semana, y son 10 puntos clave importantes. A lo mejor yo no voy a meter, como dicen, la parte fiscal, que hay algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar algún antecedente. Ya dentro de la ley laboral, ya estaba que la subcontratación solamente era por servicios especializados en algún artículo. Sin embargo, el artículo anterior, voy a decir el artículo 14, el 13, decía que no estaban alineados los artículos. Sí. Uno decía que sí y otro decía que no, hablando en términos generales y coloquiales. Entonces ahora lo que se trata es de alinear todo, ¿no? ¿Y qué habla específicamente? Bueno, que la subcontratación de personal debe ser solamente para servicios especializados u obras especializadas. ¿Esto qué significa? Empresas como limpieza, como seguridad, como mantenimiento en algunos momentos, como la parte contable en otros, que no tienen a lo mejor un área. Sí. Esos servicios son especializados y pueden ser subcontratados. Correcto. Aquí la parte importante es que no pueden ser subcontratados aquellas funciones o procesos que formen parte del objeto social de la empresa, ¿no? Entiendo. Eso es lo que ya remarca más esta parte, ¿no? Por ejemplo, en una línea de producción, la persona que opera la máquina, exacto, que carga, descarga, maneja la máquina, ese ahí no puede ser aplicado al outsourcing, porque es una actividad, ¿cómo lo mencionas? De objeto... Bueno, es esencial. Es parte del objeto social. Ya hablándolo en la creación de la empresa, si dices, bueno, pues yo hago vasos, pues quien fabrica ese vaso es parte del objeto social. Entonces es ahí donde no se podría en un momento dado hacer la parte de la subcontratación. Eso pasa ahorita con la reforma. Sí, correcto. Muy bien. Sí. Ahora, temas especializados que sean parte también de la función, pero no esencial, eso sí pueden ser subcontratados. Muy bien. Sí. Richard, ¿quieres comentar algo de outsourcing por la parte de recursos humanos? Me queda muy claro lo que está comentando el licenciado. Esa definición y esa separación de qué tipo de trabajos son los que sí se pueden subcontratar, lo has dejado muy claro. Y qué bueno que sea así, ¿no? De alguna forma. Sí, creo que tiene la parte de poder regular, sobre todo pues acciones que no estaban tan bien llevadas a cabo, ¿no? Otro punto importante que, bueno, eso ya es que el PTU, dentro de un outsourcing... reparto de utilidades. El reparto de utilidades, no había este concepto, ¿no?
Algunas empresas lo hacían por su propia, pues lo dudaban como parte de su práctica, pero no como una regulación. Entonces, ahora está proponiendo que sea hasta un límite de 3 meses de salario, naturalmente si la empresa genera la utilidad, ¿no? ¿Pero te refieres a los internos o a los Outsourcing. outsourcing? Outsourcing, sí, correcto. A ver, no entendí muy bien. Si la empresa genera utilidades, ¿hay que darle PTU a estas empresas contratadas? Sí, correcto. Hasta un máximo de 3 meses de salario al trabajador, ¿no? En promedio de la participación. Esto todavía está como un poco ambiguo, Ajá. pero bueno, es lo que se está proponiendo. Entonces, por eso decía al inicio, creo que debe haber un poco más de detalle en esta propuesta. ¿Pero en dónde queda la responsabilidad de esta empresa? En la generación de su propia utilidad. Entonces, digo, a lo mejor eso, insisto, tiene más temas fiscales, pero ya se está proponiendo, ya se está tocando el tema del PTU Ajá. dentro de esta regulación del outsourcing, que antes no estaba clara, ¿no? O sea, no era así, ¿no? Muy bien. Oye, y en la parte de recursos humanos, hablando de outsourcing, ¿había diferencias o no había problemas entre la gente interna que decía que traían gente externa Claro. porque se quejaban, pues es que no están haciendo historial, no hay beneficios de la empresa? ¿Cómo vivieron esto? Bueno, el outsourcing, si yo mal no recuerdo, inició hablando de esta práctica por ahí del final de los 90, inicio de los 2000, ya como una práctica más generalizada. Y desde entonces se veía este punto, ¿no? Hablando desde la parte sindical también, ¿no? El sindicato decía, bueno, ellos están dentro de la empresa donde yo soy la parte sindical. Ujú. Esto se tuvo que ir adaptando y negociando con los sindicatos. El sindicato lo entiende muy bien, hablando en la región, ¿no? Los sindicatos han sido muy flexibles en ese sentido, debido a que la organización misma lo requiere, ¿no? Sin embargo, sí, debe ser tratado, eso es una práctica también que debe ser llevada a cabo, es decir, una persona que está por outsourcing con una persona empleada directamente no debe tener, entre comillas, esa diferenciación en el trato, en la capacitación, en el enfoque humano, ¿no? Sí creo que en la parte salarial, algunas empresas lo están tomando también como una práctica, que creo que no es mala, como un ingreso a la organización, como parte de la prueba, ¿no? De poder ya quedarte dentro de la empresa. Hay muchas prácticas al respecto, pero sí creo que debe ser muy equilibrado y equitativo el tema, ¿no? Muy bien. ¿Comentarios, Richard? Fíjate, perdón. Sí, justamente en esta parte del outsourcing, quizá digo porque tengo algunos conocidos que han sido subcontratados, y yo creo que el no sentirte parte de la organización, no hay un compromiso como tal, el hecho de ponerse literalmente la camisa, ¿no? Como le llamamos, ponte El la sentido de playera, ponte la pertenencia. camisa y ser parte de estos logros, no se sienten así, pues porque no reciben todos los beneficios, ¿no? Correcto, y aparte, como bien lo dices, no se sienten como parte de la organización cuando sí son parte de la organización. Entonces, laboralmente pertenecen a un patrón que no es que le paga, pero están dentro de la empresa que subcontrata. Entonces, ese equilibrio es lo que hay que buscar, ¿no? Es muy importante que ellos sientan ese sentido de pertenencia, valga la redundancia. Que al final de cuentas va a ser un beneficio para la empresa, Para la ¿no? propia organización. Para la gente y ahora sí, te dice, todos ganan. Exacto. Ok, muy bien. Vamos a regresar al siguiente corte para hablar el tema de home office, Muy el bien. efecto post-pandemia. De acuerdo. Imagen. En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa.
Bueno, querido auditorio, nuestro último bloque con el tema actual también, que es el home office o pool office o coffee office, digo. Coffee Office. A ver aquí, Jorge, ¿cómo la parte de recursos humanos, cómo regulas, cómo estás al pendiente de la gente si no los tienes en la oficina? Eso es muy importante en estos tiempos, ¿no? Yo lo vería desde ambas partes, hablando de que recursos humanos, ¿en dónde va? Hacia la empresa, hacia el empleado. Yo creo que hacia los dos lados. Voy a hablar primero de la parte de la empresa. Es un reto muy importante de las organizaciones, la gestión del desempeño, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estás en un ambiente presencial. Entonces, ¿cómo regulas las actividades? Y ahí entro también hacia el empleado. ¿Cómo regulas las actividades de cada empleado, ¿no? Sí. E insisto, debe ser muy claro los objetivos, metas, deben ajustarse y adaptarse a las formas de seguimiento, ¿no? Hay prácticas que también como te he implementado en las organizaciones, en un seguimiento diario de prioridades, de acciones, de seguimiento, de comunicación. Aquí el punto clave es la comunicación. ¿Cómo vamos a gestionar el desempeño a través de la comunicación? Y eso se vuelve crítico o clave dentro del home office, ¿no? Ahora me voy hacia el otro lado. Tenemos que entrenar, bueno, tanto a los líderes como al empleado. La parte operativa. ¿Por qué? Porque habrá personas que por su propia personalidad son muy estructuradas, de mucho seguimiento, administradas, y ahí creo que no va a haber problema, ¿no? Hay personas que no lo somos, entonces sí necesitamos de alguna normatividad, una estructura que nos dé seguimiento. Entonces también hay que tomar en cuenta esto. No es porque sean malos. A lo mejor dentro de una organización es muy buenos y acá ya no, ¿no? Ya no se despiertan al tiempo, ya están con el café. Oye, vamos a entrar, vamos a entrar a una conferencia virtual en este momento. Espérame 5 minutos porque tengo que arreglarme. Entonces, esto debe ser un tema de rutina. Y debemos trabajar con esa parte. Entonces, se vuelve un tema de desarrollo y capacitación y entrenamiento. Para un lado, para tener estas herramientas y habilidades de dar un seguimiento a distancia, y para el otro lado, de poder estructurar todo su día bajo esto. Ahora, ¿tiene beneficios? Sí, muchos beneficios. Yo puedo decir que el home office... ¿Tiene más, perdón, Jorge, tiene más beneficios? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto es que han sido más rentables las personas dentro de su casa, ¿sí?, que afuera, en lo general. ¿No crees que eso depende de las funciones? Puede ser, o sea, sí, habrá funciones que no pueden estar primero, no home office, ¿no? La parte operativa no puede estar. Pero habrá otras funciones que pueden estar a lo mejor en mitad y mitad, que muchas empresas también lo estamos haciendo así. Sí. Un lunes, miércoles en casa, martes y jueves en la empresa. Pero hablo mucho en la parte del empleado, por ejemplo, una persona que tenga a su hijo, ¿no? Tiene tiene un contacto o un equilibrio familiar. Pero espera mejor. Sin perder la parte del resultado. Entonces, ahí se vuelve esta parte de la gestión. Ahí me estás hablando de un efecto. Entiendo las prioridades, entiendo la familia, entiendo lo que dices como hijo, pero ya estás metiendo un elemento de distracción a la función y a las actividades de la gente. Puede ser, pero que esto trae por consecuencia y como beneficio un equilibrio en la persona, ¿sí? O sea, yo me siento más tranquilo. Eso es un ejemplo, puede haber otros, ¿no? Sí. Más tranquilo, teniendo mis propios tiempos, a mi propio ritmo, sin perder nuevamente el enfoque y la gestión del desempeño, que estar 2 días dentro de una empresa, ¿no?, que a lo mejor no soy tan productivo como lo puedo hacer acá. Esa parte de la productividad, puedo estar en 5 horas terminando lo que necesito y los otros 2 estar con mis actividades personales. Entonces se vuelve un punto importante de gestión. Habrá entonces que trabajar en ambos lados. Tener estructuras de seguimiento, de comunicación, de dar claridad en los roles y responsabilidades, lo que se espera, las prioridades. Por el otro lado, tendremos que enfocar a la gente en este sentido, ¿no? Es diferente administrarse
dentro que fuera. Claro. Richard, ¿tú qué opinas? ¿Qué es más ser eficiente, dentro de o como home office? Eh, en la normalidad previa que acabamos de perder, lo que sí es muy cierto es que muchos de los trabajadores, aún y estando en oficina, pues hacían sus actividades personales. Entonces, concuerdo con el licenciado que comenta, esto ya depende mucho de la personalidad, de la forma que se desempeñe. Creo que en ambas partes debe de haber algo positivo y se tiene que lograr, pero aquí toma mucha relevancia la comunicación que debe estar abierta con la parte de recursos humanos para que haya un seguimiento específico y que haya una retroalimentación y que realmente se involucren al 100% los empleados que estamos en home office. Sí. Oye, Jorge, pero hablábamos en los primeros bloques. ¿Cómo aplicaríamos aquí la norma 035? Porque ya está fuera de tu contexto. Pero estás dentro, bueno, ya no estás dentro de un centro de trabajo, pero estás en el enfoque del trabajo, ¿no? Y esto ayuda a la norma, Sí. ¿sí? O sea, ayuda porque un punto específico de la norma es ese equilibrio bienestar, familia, trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese tema es, al contrario, yo creo que beneficia un poco la norma, ¿sí? Ahora, esto ha sido, insisto, parte de los proyectos que como ITEO estamos llevando a cabo, o sea, entrenamientos específicos de administración de tiempo, sobre todo a la gente, de cómo fijar metas, de cómo planear mi día, de cómo dar mi estructura de trabajo, porque no es de la noche a la mañana, sí hay que darles herramientas, ¿no? Igual al liderazgo, es cómo le voy a dar seguimiento, cómo voy a estar al pendiente de sus necesidades, cómo voy a estar puntualmente comunicándome en temas urgentes y prioritarios, ¿no? Entonces, como ITEO, ustedes pueden asesorar a las empresas de cómo manejar un home office. Y lo digo así, Jorge, porque de la noche, bueno, varias empresas ya tienen ese concepto, dependiendo del Sí, sí. perfil de negocios. Pero hay otras empresas que, debido a la pandemia, tuvieron que entrar a este concepto y, pues, tanto la empresa como la parte laboral, los empleados, entraron a un nuevo formato donde fue complicado y sí se ha habido afectado desde la vida personal hasta a la parte productiva de las empresas. Ustedes pueden o ayudan a conllevar todo esto. Sí, sí, tenemos programas específicos para este tema del home office. Y donde nuevamente asesoramos en ambos sentidos, ¿no? En ambos sentidos, porque en ambos sentidos como se da la comunicación, entonces sí es muy, 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 muy importante. Sí, sí, ya habrá prácticas, a lo mejor el tema comercial, ¿no? Empresas que se enfocan en el tema comercial, pues ya lo tenían, ya no es tan, no fue un cambio abrupto, pero sí debe adaptarse la organización y la gente a esto. Muy bien. ¿Y qué opinas? ¿El home office se va a incrementar? Hoy estamos casi, podemos decir, gracias a Dios, post pandemia. Sí. Todavía saliendo ya la pandemia, ya con vacunas y otras estrategias. ¿El home office se va a puntualizar? ¿Vamos a regresar como antes? ¿Qué opinas tú por la parte? Yo creo que se modificó, ¿no? Yo creo que va a haber porque creo que también hay beneficios dentro de la organización. Eh, va a seguir existiendo, sobre todo en algunas roles o puestos, la posibilidad de poder estar en esta modalidad media, ¿no? Media lo digo porque sí creo que va a haber retorno como decía, lunes, miércoles en casa, martes, jueves en organización. Entonces, y ya se va dando, ya se está dando esta parte, pero va a quedar, o sea, yo creo que sí se va a quedar esta modalidad, si no en todos los roles, en muchos de ellos, hablando administrativamente, ¿no? Ahora, algo importante también, ya dentro de las organizaciones, que ya muchas las tienen ya muy preparadas, se está dando otro fenómeno. Yo ahora que estaba yendo a ellas y que ya han regresado, por ejemplo, en el comedor está este tipo De ediciones de acrílico. divisiones de acrílico, aunque no lo creas, ¿no? Dentro de la parte ya de la experiencia, de la sensibilidad, es una barrera de comunicación, ¿no? Sí, Social. claro. O sea, estás comiendo junto a ti y hay una barrera y no se hablan y están metidos en el celular. Entonces, eso es un tema también que dentro de las organizaciones debe trabajarse. Retomando un poco la parte social que tú decías, debemos enfocarnos también a este tema, ¿no? No dejar perder esta interacción. Claro. ¿No? Oye, como recursos humanos, ¿qué tanto se involucra? Lo platicábamos ya casi nos vamos a
terminar el blog del programa, Jorge, Sí. ¿cómo se involucra recursos humanos en cuanto a herramientas de trabajo para este home office? Lo platicamos con el contador, ¿no? Pero en la parte de recursos humanos, o sea, ¿qué puede velar por los trabajadores? Hay que darle todo, mesa de trabajo, computadora, internet. Bueno, eso siempre ha sido, no, de verdad, siempre ha sido como un tema de... Yo creo que debe mediarse. Yo creo que debe mediarse, ¿no? Las herramientas como una laptop, por ejemplo, en ciertos roles, en posiciones, creo que sí puede Claro. beneficiar. O sea, es una herramienta de trabajo. Un celular es una herramienta de trabajo, Muy bien. ¿no? Richard, ¿algo que quieras comentar sobre el tema? Nada, amigo, que siempre los metes en aprietos con las preguntas que les hacen. Hombre, ya me conoce Jorge, por cierto. Por cierto, Jorge, querías mandar saludos a alguien, ¿no? Sí, a todos los amigos ahí de prepa, ¿no? Así es, que nos están escuchando. Pues bueno, querido auditorio, ya hemos llegado al final del programa. Gracias por su atención. Recalco el saludo de Jorge a los amigos de la prepa que nos están escuchando. Y Jorge, tus últimas palabras en estos 20, 15 segundos. No, pues gracias por invitarnos y como les comentaba, ITEO es una empresa de consultoría estratégica organizacional y quedo a sus órdenes para cualquier tema que hemos platicado al momento, ¿no? Muy amable, Jorge. Muchas gracias. Gracias por tu aportación. Richard, tus últimas palabras. Un abrazo a todos, que tengan excelente fin de semana. Bueno, gracias auditorio, gracias Grupo Imagen por todo el apoyo. Industria Activa, nos vemos el próximo sábado a la misma hora, por la misma frecuencia y canales. Saludos a todos, síganse cuidando. Muchas gracias.